Soy Jaime García Máiquez, trabajo en el Gabinete de Documentación Técnica dentro del área de restauración, que es el sitio pues, donde hacemos los documentos técnicos de las obras, las radiografías, la reflectografía infrarroja, que es en concreto a lo que yo me dedico, el análisis de los pigmentos y esas cosas de las que en parte vamos a hablar hoy porque son importantes para conocer la obra. Voy a dividir esta charla en dos grandes bloques, uno reducido y el otro, por supuesto, que es el dedicado a la obra mucho más amplio. Es una introducción a la biografía del pintor. Casi preferiría que no me iluminara a mí demasiado. Ah, bueno, vale. Soy antifocos. Pero me amoldo a lo que sea, Bueno, la biografía del pintor, en este caso, en todos los casos son importantes, ¿no? Es decir, la biografía es parte de la obra de arte, de alguna manera. Y después sus grandes proyectos, haciendo una parada breve en su gran obra maestra, que es el retablo de las Cuatro Pascuas que se conserva en el Museo del Prado. Luego vamos a hablar del cuadro de Bahía, del hecho histórico que lo propició, situado en la Guerra de los 30 años, explicar brevemente la batalla y después explicar el cuadro, cómo ha representado este hecho histórico mahino, su simbología y también su técnica. Y por último, vamos a situar a Bahía, el cuadro de Bahía de Mahino, dentro del contexto para el que se pintó, sin el cual no hubiera existido, que es pues, el cuadro de Bahía de Todos los Santos en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Mahino nace en Pastrana. Pastrana es un pueblo y un municipio situado en la provincia de Guadalajara, en la comarca de la Alcarria. Y es útil esta diapositiva para situarlo en relación a los grandes focos de la corte y culturales, por tanto, del momento, que son Toledo, que está aquí abajo, por supuesto Madrid y también el Escorial. Aquí está Pastrana y además me gusta especialmente esta diapositiva porque lo que me ha salido en Google es Hotel Mahino. Decía ahí. Pastrana fue una ciudad especialmente importante entre los siglos XVI y XVII. Está declarada conjunto histórico artístico desde 1966 y destacan en ella la Colegiata, que está aquí, el Palacio Ducal, donde residieron los príncipes de Éboli. También destacan los tapices flamencos de Alfonso V, que se conservan ahora en el Museo Parroquial de Tapices de la Colegiata. Hace poco, no sé si incluso a principios de este año, se celebró el 350 aniversario de la llegada de los tapices a Pastrana, con una gran exposición que recorrió algunos países incluso de Europa. Y después también destacan los conventos fundados por Santa Teresa, los dos conventos. Todo ello configura un ambiente medieval renacentista que mereció el calificativo de instantánea del tiempo pasado, en palabras del escritor Camilo José Cela. Tiene una historia agitada y compleja, como todas las historias, que se suele contar desde los romanos, pero que nosotros vamos a situar ya muy cerquita de nuestro tiempo. En 1541, con una fuerte oposición de los pastraneros, compró la villa a la corona doña Ana de la Cerda, la abuela de la célebre princesa de Éboli. La princesa tuerta, no se sabe si fue por un florete de un paje o que quizá tenía desde nacimiento una mirada estrábica. Esta se casó, la casó Felipe II, mejor dicho, con Ruy Gómez de Silva, el secretario íntimo amigo de Felipe II, del que obtuvieron los títulos de duque de Pastrana y príncipes de Éboli. Ruy Gómez fue un clásico personaje del momento, importantísimo, menino de la emperatriz Isabel de Portugal, paje cuando murió la emperatriz del príncipe Felipe II, nombrado uno de los 5 gentiles hombres de cámara, sumiller de Corts, consejero de Estado y Guerra, intendente de Hacienda,
contador y primer mayordomo del príncipe Carlos. Fue tan grande su influencia que se le llamaba en la corte el Rey Gómez, un poco como de broma. Con el ducado comienza una época de esplendor para Pastrana. Los duques fundan la colegiata, ayudan a Santa Teresa de Jesús a crear los conventos carmelitas descalzos en 1569. Son famosas las malas relaciones que tuvo la princesa de Éboli con Santa Teresa. Se ha llegado, vamos, hay libros y salen las películas, incluso de la princesa de Éboli. Incluso hace relativamente poco José Manuel de Prada escribió una novela enfatizando el contraste de estos dos caracteres de estas mujeres volcánicas y con distintos intereses. Se llama la novela El castillo de diamante. La princesa quería hasta intervenir literalmente en los planos de cómo se tenían que hacer los conventos, y Santa Teresa, que ya había hecho algún convento, pues no estaba dispuesta, ¿no? Con el fin de dinamizar la economía de la población, crearon una industria textil relacionada principalmente con la seda. Para ello, entre otras cosas, trajeron de Granada cerca de 200 familias moriscas que se asentaron en un mismo barrio en Pastrana que llamaron Albaicín en recuerdo del Albaicín granadino. Seguramente para las tareas más artesanales de la industria. Pero esto trajo consigo a Pastrana comerciantes, entre los que destacaban comerciantes portugueses judeoconversos, entre los que quizá contaba la propia madre del pintor. Estas son las fechas claves de la importancia de Pastrana. Y en 1573 muere el duque Ruy Gómez y su viuda, la princesa de Éboli, se mete monja en uno de los conventos de Santa Teresa. Claro, eso acabó como el Rosario de la Aurora. Se llevó todas sus damas, todas sus joyas, entraba y salía del convento. Santa Teresa no sabía ya qué hacer con la princesa porque tenía muchísima influencia y decidió de la noche a la mañana literalmente llevarse a todas las monjas y dejar sola a la princesa en el convento, con lo cual la propia princesa se volvió a su palacio. En julio de 1579, al conocer el rey Felipe II las intrigas de la princesa de Éboli y su secretario Antonio Pérez, que es la famosa que si mantenían una relación sentimental, pero en todo caso se sabe que intrigaban sobre el trono de Portugal, contra don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, ordena el encarcelamiento de la princesa, que permanecerá encarcelada desde entonces en su propio palacio ducal hasta su muerte en 1592. Y parece ser que incluso se volvió un poco loca, no como leyenda, sino realmente un carácter tan explosivo, encerrada en unas cuantas habitaciones del palacio, pues parece que la desquició. Esta es la famosa ventana o balcón de la hora, donde la princesa tenía permiso para asomarse 1 hora al día durante todos los años de encarcelamiento. El 15 de octubre de 1581 se bautizó a San Juan Bautista en la Colegiata, que es este edificio que vemos aquí. Aparece en el archivo de la Colegiata de Pastrana, en el libro 2, folio 140, aparece el bautismo de Juan Bautista Maíno, que es el 4º hijo del matrimonio formado por el milanés Juan Bautista Maíno y Ana de Figueredo. Tiene su origen en una primitiva iglesia románica y fue reformada cuando llegaron los príncipes de Éboli a Pastrana, y luego transformada en 1600, en la década de los 30 del siglo XVII fue luego muy transformada, y ahí está el museo actual de los tapices. Esta es la capilla, el retablo mayor de la iglesia, y esta es la pila bautismal antigua donde posiblemente se bautizó al pintor. Aquí, en homenaje, alguien ha puesto 2 de los cuadros de Maíno del retablo de las 4 Pascuas. Y es en este ambiente donde surge la familia de Maíno, un padre italiano con contactos familiares y profesionales en Milán y una madre portuguesa. Era en este sentido un matrimonio del libro con respecto al futuro creador de la obra de arte que hoy nos ocupa. Hijo de un italiano y una portuguesa, hace un cuadro de influencia italiana destinada a un salón de batallas cuya creación tiene mucho de imitación de los grandes palacios italianos, realizado por un español, para un rey español, y donde se representa una batalla ganada para el imperio por un general español y un general portugués.
De todo esto hablaremos más adelante. Por cierto, que la nacionalidad mixta italiana, portuguesa y española hacían de él, en palabras de Gabriele Finaldi, el antiguo director adjunto del museo, una figura incómoda para el tratamiento histórico-artístico, y de ahí que su biografía haya sido hasta hace bien poco muy reducida. El estudio más profundo de Maíno es el estudio más profundo de Maíno es el catálogo que se celebró para la exposición, que es este catálogo en el año 2009. Y aquí explica que la familia de Maíno debió asentarse en la villa en torno a 1571, es decir, poco después de que los príncipes de Éboli se asentaran en 1569, 2 años antes. Sería uno de aquellos comerciantes, su padre, que fueron atraídos por las posibilidades que esta nueva villa podía proporcionar. El padre de Maíno se dedica concretamente al comercio de telas y aparece en los archivos de Pastrana no voy a decir con mucha frecuencia, pero con frecuencia. He traído un documento que me hace cierta gracia y que voy a leer una parte, ¿no? Se debe a un juicio por una pelea del padre de Maíno. Se dice, por las diferencias que había habido entre ellos derivada de cierta compañía que han tenido de telas de oro y seda. Y dice el documento: los señores del Consejo Real de Su Majestad presintieron presentes Francisco Ventura y Juan Bautista Maíno y Baltasar Ventura, milanés, vecinos de esta villa. Dijeron que por cuanto a ellos ha habido cierta compañía en trato de telas de oro y seda y otras cosas, teniendo muchas diferencias y cuestiones entre las cuales salió herido el dicho Francisco Ventura, es decir, que le debió zurrar el padre de Maíno. Y ahora, por servicio de Dios y estar en su amor y paz, por mandato de mi señora la princesa, ellos quieren ser amigos. Parece como gracia, ¿no? Parece como una cosa como casi de niños. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en Pastrana realmente? Si se asentó en torno a 1571. A los 10, 11 años de edad, es decir, en 1591, es posible que dejara ya Pastrana. A comienzos de 1592, el padre de Maíno firma un poder en Lisboa a favor de su mujer, Ana de Figueredo. Poco después, su mujer se la localiza ya en Madrid, por lo que se supone que Maíno, de unos 11 años de edad, viaja y vive con ella. A partir de este punto hay uno de esos vacíos en la biografía del artista, pero es muy probable que en Madrid, si no lo había hecho antes, naciera su vocación de pintor y se inscribiera en el taller de un pintor como ayudante. En las ordenanzas de los contratos se estipulaba una vinculación profesional entre el maestro y el aprendiz de unos 6 años, pudiendo ser el primer año de prueba, donde el aprendiz vivía en casa del maestro, éste le daría de comer, de vestir, le enseñaría, y voy a citar textualmente, el dicho vuestro arte bien cumplidamente según y como vos lo sabéis, sin encubrir de él cosa alguna, sirviéndose el alumno en todo lo que el maestro le mandara, y cito otra vez textualmente, que le sea honeste y posible de hacer. La relación discípulo-maestro puede ser importante, puede ser decisiva, ¿no? Pensemos en Van Dyck con respecto a Rubens, en Murillo con respecto a Juan del Castillo, incluso en Van der Weyden con respecto a Robert Campin. El caso de Maíno, por la ausencia de documentos y por la ausencia también de influencias madrileñas de ese momento, es una etapa de su biografía que ha pasado totalmente desapercibida. El siguiente documento, para sorpresa de todos, nos lo representa en Roma, en 1605, bautizando a un hijo suyo, que se llamaba Francisco, hijo suyo y de Ana de Vargas, una desconocida, una española. Aunque no hay pruebas, nadie duda demasiado de que pasara por Milán, patria de su padre biológico, donde vivían muchos familiares suyos, y patria del que llegaría a ser su padre artístico y padre de todo el naturalismo barroco, Michelangelo Messiri da Caravaggio. Carl Giusti, que fue el primero que lo situó en la órbita de Caravaggio, Carl Giusti escribió una biografía fundamental y importantísima sobre Velázquez y su siglo, en 1888. Y ahí se habla de todo el entorno velazqueño y habla durante varias ocasiones de Maíno. Y dice esta frase preciosa y magistral: probablemente nadie llegó tan cerca de Caravaggio como este dominico español. ¿Pero a qué Caravaggio se refería Giusti?
Si es el Caravaggio más famoso, dramático en sus claroscuros, de alma violenta e iconografía insolente, diría que no tanto. Son estas escenas costumbristas o religiosas, la Magdalena, el descanso a la huida de Egipto, que está en la Galería Doria Pamphili de Roma, esta, la Gitana o la Buenaventura, los tramposos, del primer Caravaggio donde veo más el nexo de unión con Maino. No las del Caravaggio que calificó precisamente Vicente Carducho del anticristo del arte, el tratadista español y pintor, compañero de Velázquez, ¿no? que llamó a Caravaggio el anticristo de la pintura, sino, y voy a usar también un término religioso, un caravallismo redimido por aquellos manieristas que, influenciados por Caravaggio, eso sí, no quisieron renunciar al clasicismo de los Carracci, y que estaban trabajando precisamente en Roma en estos años en los que Maino está documentado ya allí, en 1605. Es decir, Baglioni, Orazio Borgianini, Orazio Gentileschi. Este cuadro precisamente además llegó cuando llegó a España en 1633, creo, y resulta emocionante pensar cómo debieron abrir el paquete que venía desde la corte inglesa, no solamente Maino, sino también Velázquez, ¿no? Con qué interés. Este cuadro, que también es de Orazio Gentileschi y que no me he resistido a ponerlo, o Guido Reni, ¿no? Todos ellos pertenecientes a una generación un poco anterior a Maino, pero quizá por ellos propicios a causarle una influencia más directa, más profunda, más personal y fresca que la que quizá podía causarle Caravaggio o Carracci. Bueno, es verdad que hay muchas diferencias, claro, pero la brillantez de los ropajes, el tratamiento del pelo, la profundidad religiosa, las manos como instrumento esencial de la transmisión de sentimientos, un naturalismo sosegado, unido a cierta monumentalidad de las figuras. Es verdad que son como jugadores diferentes, pero están jugando en el mismo equipo. Y esta es la Capilla Cesari en Santa María del Popolo. Aquí parece de manera un poco increíble, porque no sé si no pegan demasiado, pero esto lo hace todavía la capilla más interesante. Las dos corrientes del momento representadas por sus dos más altos protagonistas, Caravaggio y Carracci, y Aníbal Carracci. La presencia de Maino en Roma en 1605 nos confirma que coincidió allí con Caravaggio y que no solo conoció a Aníbal Carracci, sino que pudo ser incluso su amigo. Giuseppe Martínez, un tratadista bien informado del siglo XVII, dice que fue, palabras textuales, discípulo y amigo de Aníbal Carracci y gran compañero de nuestro gran Guido Reni. Todo ello es verosímil, aunque de momento no hay documentos fiables que atestiguen una colaboración o un conocimiento entre ambos. Pues de todas estas enseñanzas, en un documento de 1610 está inscrito como pintore en Roma y al año siguiente, en 1611, lo encontramos, para nuestra sorpresa, trabajando en el claustro de la Catedral de Toledo. No sabemos por qué está en Toledo, solo podemos aventurar dos cosas: que conociera a alguien en Italia que le abriera las puertas de los contactos en Toledo, que es algo que no solamente es posible, sino que lo habíamos vivido 40 años antes con el propio Greco. El Greco dio el salto para intentar ser uno de los pintores del monasterio del Escorial, pero tenía un pie de seguridad en una serie de contactos nacidos en Roma, pero que tenían sus raíces en Toledo, y finalmente se quedó en Toledo. La otra posibilidad es que su mujer, de la que por cierto no sabemos nada más, no tenemos ninguna documentación, desaparece tras el bautizo del hijo de ambos. Es posible que Ana de Vargas, el apellido de Vargas es un apellido típicamente toledano de ese momento, también le abriera las puertas de algún contacto en la ciudad. ¿Quién es Maino en el Museo del Prado? De las 16 entradas que tenemos en la documentación relacionada con Maino en el Prado, bueno, hay que quitar dos, que son una fotografía del 19 y una copia de escasa calidad. Nos quedan 14. 10 de esas 14 que voy ahora a colorear pertenecen al retablo de las Cuatro Pascuas, que es la obra maestra que vamos a citar brevemente a continuación, y cuyo conjunto es este retablo.
Después queda la Pentecostés, que como descubrió Leticia Ruiz para el catálogo de Maíno, estaba en el altar mayor de la iglesia del convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo. Después un Santo Domingo en Soriano y un retrato que Carl Justi, otra vez con excelente literatura, dijo que si no estuviera firmado, es uno de los poquísimos cuadros firmados de Maíno, pensaríamos sin lugar a dudas que se trata de un retrato anónimo de un pintor holandés. El 14 de febrero de 1612, Maíno firmaba en Toledo el contrato para realizar las pinturas que conformarían el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir, en la ciudad. Maíno se comprometía a realizar el retablo en el plazo de 8 meses. Esto es otro dato de los que me hace gracia, un poco para conocer tanto la vida de los pintores y la relación con sus comitentes como para conocer al propio pintor. Se comprometía a hacer el retablo en 8 meses y tardó 3 años, 4 veces más. Entre ambas fechas, 1612 y 14, el artista ingresó en la orden del propio convento de los dominicos, tras profesar el 27 de julio de 1613. Los temas principales son las 4 Pascuas, ¿no? Las 4 fiestas mayores del año eclesiástico, que son las 4 grandes pinturas que vemos aquí de la Iglesia Católica. Nacimiento, adoración, resurrección y Pentecostés. Todo lo demás lo constituían ejemplos de la quietud y desapego mundano a los que aspiraba la vida monástica, ¿no? Aquí está San Juan Bautista, San Juan en Patmos, la Magdalena y San Antonio Abad. Después Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, aquí. Verdaderamente es aquí donde se consolida la fama y la cúspide del talento de Maíno. Un dibujo perfecto y expresivo, una brillante y elegante concepción del color, composiciones de muchas figuras complicadas pero resueltas magistralmente, de una manera quizá menos brillante pero igualmente audaz. Solo en la recuperación de Bahía encontramos el genio artístico que Maíno llevaba dentro. No, y son verdaderamente figuras que es verdad que son figuras como tipos o modelos entresacados de esos tipos que les gustaban a Caravaggio, pero es una cosa en parte mucho más ligera, mucho más elegante, un poco sofisticada de lo que hacía Caravaggio, ¿no? Ejemplos de una extraordinaria belleza. Y bueno, esto es simplemente comprobar lo que se estaba haciendo en Toledo en ese momento. Nadie pintaba como Maíno, pero tampoco nadie pintaba como el Greco. Este es el cuadro que el Greco pintó destinado para su propio sepulcro en una capilla de Santo Domingo en Toledo. Pues Santo Domingo, no me acuerdo si es Santo Domingo, ¿no? Que, bueno, después se quitó de ahí y tal, y ahora mismo está en el Museo del Prado, pero se pintó en torno al año 12-13. Y recordemos que el retablo de las 4 Pascuas se pintó aproximadamente en el 14. Fijaros qué absolutamente diferentes son los cuadros, ¿no? Fijaros el ejemplo, ¿no? Qué diferente, ¿no? No voy a decir que el moderno sea el Greco. Evidentemente la técnica del Greco es, bueno, es que nadie ha hecho nada como el Greco hasta que llegó prácticamente Goya, ¿no? Pero bueno, tienen una modernidad los dos muy diferente. Y aquí comprobar un ejemplo de lo mismo con los 2 autorretratos que los propios pintores hicieron en cada uno de estos cuadros de los que estamos hablando. Este es el retrato de Maíno en ese momento. Leticia Ruiz, cuando hablaba de la exposición, un maestro por descubrir, pues hablaba de que las diferentes salas de la exposición describía los diferentes Maínos que existen. Hablaba de un Maíno paisajista. Es más, los cuadros del retablo de las 4 Pascuas, sabemos por las radiografías que primero Maíno pintó el paisaje sin figuras y luego incorporó las figuras encima. En la radiografía que desvela todas las sucesiones de capas, se ve que las figuras están superpuestas al paisaje, es decir, que Maíno concibió primero un paisaje y luego puso la figura del santo encima. Después hablaba de Maíno como autor religioso,
o contador de historias religiosas, del Maíno retratista, no solamente del retrato aquel que hemos visto, sino del autorretrato que se hace también en el retablo de las Cuatro Pascuas. Habla del Maíno como pintor de historia, de gran pintor de historia, y en general los tratadistas tratan a Maíno muy bien. Es decir, Pacheco dice que fue maestro de dibujo de Felipe IV, que esto viene de un documento de la madre de Maíno de 1619, donde, entre otras cosas, dice: mi hijo, que es maestro de dibujo de Felipe IV, y es algo que también coincide, que lo cuenta Pacheco en su tratado, ¿no? Pacheco también nos habla del prestigio que tuvo entonces, Giuseppe Martínez, que habla de él como lucidísimo ingenio, Palomino, Antonio Palomino, el gran tratadista del siglo X, tratadista español, que vivió en el siglo XVIII, dice que habla que fue uno de los más eminentes pintores de su tiempo. Y es curioso cómo a Maíno todos lo tratan bien, mientras al Greco, en el fondo, todo el mundo reconoce el genio del Greco, pero todos los tratadistas tienen siempre un pero con el Greco, ¿no? Lo de Pacheco, aquello famoso que decía, trabaja y luego emborrona las figuras, que es lo que yo llamo trabajar para ser pobre, y siempre lo critica por la técnica verdaderamente asombrosa y un poco alocada del Greco, pero a Maíno siempre lo ponen bien, ¿no? Quizá la clave para entender su personalidad en la historia esté en las palabras que cité antes de Gabriele. Fue una figura incómoda para el tratamiento histórico-artístico. Pero hay algo que no debemos olvidar, que es una de las grandes ideas que hay que tener clara con Maíno, que Maíno es un pintor imprescindible, pues ocupa un lugar estratégico en la historia del arte español. Naturalismo y elegancia, caravallismo y clasicismo, sin ese eclecticismo que aunaba a Caravaggio con Rafael y que dio pintores como los Carracci, Gentileschi y Reni a la historia del arte español, le hubiera faltado siempre un eslabón de la cadena. El abandono de la carrera de pintor a favor de la carrera eclesiástica, pero no de los pinceles, unido a su acercamiento a la corte, lo convierten en una personalidad singular. Y la singularidad en la corte no dejaba de ser una herramienta de poder. Pensemos en Crescenti, el noble que era también arquitecto. Pensemos en Rubens, que era pintor, pero que hacía de diplomático. Es más, a España vino como diplomático y ejerció la pintura y se ganó el favor de Felipe IV. Bueno, pensemos en el propio Velázquez. La biografía más importante de Velázquez, precisamente en su título lleva esta doble combinación. Velázquez, pintor, pero también cortesano. Hay veces que Velázquez fue más cortesano que pintor. Después, su no competencia o rivalidad con los pintores de corte, pero su autoridad y talento le hicieron ser un personaje a tener en cuenta, muy en cuenta si repasamos su vida en la historia de la pintura madrileña de la primera mitad del XVII. De entre todas las pinturas que hizo desde el retablo de las Cuatro Pascuas, la recuperación de Bahía es la más importante. Se pintó para el Salón de Reinos, que estaba dentro del Palacio del Buen Retiro. ¿Qué queda actualmente del Palacio del Buen Retiro? Pues quedan los jardines del Retiro, muy modificados, queda el casón del Buen Retiro, que es parte de la sede de los conservadores actuales del museo, que estaría aquí en esta pintura de Leonardo. Queda la iglesia de los Jerónimos, ya estaba antes de la construcción del palacio, y queda el Salón de Reinos, que es este espacio de aquí. ¿Qué era el Salón de Reinos? Pues era la sede de las Cortes Generales y donde estaban la jura de príncipes, era donde se celebraban muchas audiencias del rey, lugar de paso para la entrada en Madrid de los personajes importantes, era un lugar donde se celebraban muchas obras de teatro, era un museo, un espectáculo pictórico. Nunca se ha encargado en la historia del arte español tantas pinturas para un palacio como se encargaron concretamente para el Palacio del Buen Retiro. Pues este es el Salón de Reinos actual, que pertenece al Museo del Prado y como sabéis, está en vistas de su remodelación para que vuelva a ser museo, para que sea Museo del Prado. Y después, ¿qué simbolizaba, ¿no? en el salón en general? Esto es una recreación de una arquitecta que hizo su tesis sobre el Salón de Reinos y es una de las recreaciones pues, más verosímiles que se han hecho hasta la fecha. En un Consejo de Estado del año 1634, el conde duque había dicho públicamente que le preocupaba por lo descuidada, cito palabras textuales, descuidada que estaba la historia de España. Y en este sentido el Salón de Reinos es una respuesta para dar a conocer su historia más reciente, su historia por supuesto gloriosa.
La idea esencial era crear un salón de la virtud del príncipe al modo de los salones italianos, es decir, un salón que de alguna forma hablara de la vinculación genética entre los reyes y el príncipe, pero también de la educación pues, en la guerra, en la política. Dos grandes historiadores actuales, Kagan y Marías, han querido resaltar un aspecto también importante, y es que explican también el salón como una exaltación del valor, los triunfos y la fidelidad de la nobleza al rey, y también a su valido, por supuesto. En este sentido, la recuperación, en este sentido, nuestra pintura, la recuperación de Bahía por parte de don Fadrique de Toledo vuelve a ser esencial. En el verano de 1634 los aristócratas empiezan a ausentarse de la corte y Olivares, el conde duque de Olivares, considera alta traición e instituye una junta de obediencia donde se castiga a los recalcitrantes, entre ellos al más importante precisamente don Fadrique Álvarez de Toledo, quien pidió una serie de condiciones para marchar a Pernambuco para otra campaña militar y dijo, si no me concedéis esto no voy, ¿no? A don Fadrique se le arresta, se le condena al exilio, se le impone una importante multa de 10.000 ducados y pierde todos sus cargos en la Casa Real. Muere el 10 de diciembre de 1634. La sentencia del Consejo de Castilla no se anula y se le restituye el honor en el verano de 1635, cuando ya estaba muerto. De ahí que algunos historiadores hayan dicho que su retrato en el cuadro pueda ser algo genérico. Os dejo un poco a vosotros que penséis. No sé si estoy de acuerdo, pero lo relacionan con el ambiente político del momento. Os quiero llamar la atención sobre las impresionantes coincidencias entre la biografía de don Fadrique y, digamos, que la biografía de la pintura que hoy tratamos. El primer documento relacionado con la serie de batallas del Salón de Reinos está fechado a finales de noviembre de 1633 y ofrece una información en cierto sentido relevante desde el punto de vista material y técnico para nosotros, que es el pago de los bastidores de la serie de batallas a un carpintero que se llamaba Jerónimo Sánchez y 306 reales, ¿no? Y el documento dice, por 12 bastidores que hizo para el Salón Grande del Buen Retiro. A principios del 34 ya estarían listos los bastidores. ¿Se encargarían los bastidores para los lienzos sin saber qué batallas se iban a pintar sobre ellos? Lo más probable es que durante el primer semestre del 34 se perfilaran los temas de las batallas y qué pintores haría cada batalla. En este verano hay que situar la huelga de los aristócratas, donde don Fadrique es casi el peor parado en este momento. A finales de año, seguimos en el año 34, sabemos que Maíno ha recibido el encargo que debía pintar para pintar Bahía de Todos los Santos, donde el héroe es precisamente don Fadrique Álvarez de Toledo. Durante los últimos meses del 34 es el juicio contra el aristócrata, que muere en diciembre del 34. Cuando ya Maíno está pintando el cuadro con don Fadrique de Toledo, año ya 35 también, el Consejo de Castilla ratifica la condena contra don Fadrique. Sabemos por otro documento el pago al cuadro que Maíno estaba pintando aún el cuadro el 24 de marzo de 1635. En el verano del 35 Maíno acaba el cuadro y recibe un pago por él, me parece que eran 550 ducados. Es el cuadro mejor pagado de todo el Salón de Reinos. Ese verano el Consejo decide restituir al honor al ya muerto don Fadrique de Toledo. Una coincidencia increíble de una cosa y otra, al que no debió ser insensible el que encargó el cuadro y también el que lo estaba pintando. En este sentido, nuestra pintura, no sé si ha pasado la diapositiva, creo que sí, ¿no? La recuperación de Bahía fue una de las más grandes batallas del año 1625, el mismo año que Breda fue tomada, socorrida la ciudad de Génova del asedio francés, Cádiz liberada del asedio inglés, que es la pintura de Zurbarán. Todas estas pinturas están en la misma sala ahora del museo, que no recuerdo el nombre de la sala, pero luego en una diapositiva aparece el número, pero todas del año 25 coinciden en la misma sala que fue el año 1625, que se llamó Annus Mirabilis,
porque fue realmente impresionante, prácticamente la llegada de Felipe IV al poder y una serie de batallas ganadas sorprendentes. Desde finales del siglo XVI, los holandeses habían puesto sus ojos en esta ciudad, cuyo puerto era clave para la exportación a Europa de la caña de azúcar. San Salvador de Bahía había caído a manos de los holandeses el 9 de mayo de 1624 por una flota llevada por el almirante Wijekens y vicealmirante y jefe de tropas Peter Heijn. El hecho produjo un fuerte impacto en Lisboa y en Madrid. Recordar que Portugal fue española desde 1580 a 1640 y el conde duque se apresuró a organizar una flota que constó de 52 navíos, 30 españoles y 22 portugueses, 12.566 hombres, 1.158 piezas de artillería. El contingente portugués salió de Lisboa dirigido por Manuel Meneses y el español de Cádiz dirigidos por don Fadrique Álvarez de Toledo, y como general del ejército de tierra don Juan Fajardo de Guevara. Ambas flotas se unieron en Cabo Verde y la escuadra llegó el 27 de marzo a la ciudad de Bahía. El asedio duró casi un mes y murieron 71 soldados de la Armada luso-española, es decir, el 3,4% de la tropa, lo cual era muy bajo y se celebró también ese detalle, ¿no? Las capitulaciones fueron extraordinariamente ventajosas, el abandono de la ciudad y entrega de las armas sin que estuviera permitido los agravios a los vencidos y repatriaron a Europa a todos los holandeses proporcionando los navíos y alimentos. ¿Qué supuso Bahía y qué supuso Breda también para el conde duque? Pues muchas cosas, ¿no? Suponía la materialización de la unión de armas, unión de España, en este caso con Portugal, pero con todos los demás lugares geográficos del Imperio Español en contra de un enemigo común, infiel y traidor, ¿no? Lo solían llamar entonces. Vencen con pocas bajas y encima los generales se mostraron particularmente benignos con los vencidos. Con respecto a las batallas, le escribió una carta el conde duque que se conserva al rey y citaba textualmente: «Ha tomado vuestra majestad a Breda a los hocicos de todos y en Brasil, a 2.000 leguas de esta plaza, ha recuperado la bahía de Todos los Santos con suma reputación, sin haber perdido en ambas empresas más que 220 hombres». La carta está fechada el 26 de julio de 1625. Y con respecto a Bahía, el conde duque tiene una biografía escrita por Eliot, uno de esos tochos muy interesante, tiene casi 950 páginas. Pues casi lo que más me gustó de toda la biografía fue una carta que escribió el conde duque al embajador español en Londres, el conde de Gondomar, anunciándole la victoria en la batalla de Bahía, donde escribe esta frase que para mí simboliza prácticamente el siglo de oro español. Escribe en julio del 35, dándole ánimos, le dice: «Ánimo, señor mío, Dios es español y lucha por nuestra nación estos días». Todo el acontecimiento bélico se narra en las memorias de un soldado que se llamaba Juan de Valencia. Por supuesto, es una fuente indispensable para recrear cómo fue la batalla, pero también hay que pensar que Maíno se basó en muchas hojas sueltas donde se anunciaba la batalla dentro de Madrid, también en Tamayo de Vargas, el cronista de corte, la primera crónica que hace Tamayo de Vargas es precisamente la victoria de Salvador de Bahía. Después, fundamental, la obra de Lope de Vega, la obra de teatro de Lope de Vega, el Brasil restituido. Y después un cuadro de 1625, también lo citan, yo no creo que tenga demasiado que ver, está en una colección privada en Sevilla, pero bueno, se cita como fuente o referencia con respecto a la batalla. Bueno, vamos a ver ya el cuadro en sí. Por una parte, sorprende la cantidad de paisaje y de ahí que se haya hablado también de un Maíno sensible al paisaje o que le da mucha importancia al paisaje. Se pueden ver, por ejemplo, dos chalupas que están aquí, que es una especie de toque americano
a la pintura, y después, sobre todo, la bahía de Salvador de Bahía, la Gran Bahía, y después los dos buques, dos galeones que simbolizan, piensa uno de los historiadores, el que escribió la ficha de este cuadro, el doctor Ceballos, padre Ceballos, sacerdote, dos buques, dos galeones que podrían simbolizar las escuadras de España y de Portugal. Esta es la situación geográfica de Salvador de Bahía, para que os hagáis una idea. Este es el piquito de Cádiz y aquí está Salvador de Bahía. Y esta es la situación un poco. El padre Ceballos habla que el punto de vista seleccionado parece ser mirando al sur, teniendo como fondo la isla de Itarpica, que es esta, ¿no? Esta isla. El dosel taparía la ciudad, que estaría aquí, y incluso Leticia Ruiz habla de que podía estar situada la escena en la colina de las Brotas. Yo desde aquí no veo lo de las Brotas porque lo tengo en pequeño, quizás vosotros sí, cerca del fuerte de San Antonio, ¿no? Por aquí, que estaba la ciudad antigua. Otra cosa que sorprende del cuadro de Maíno, quizás la que más sorprende, ¿no?, frente a todas las demás batallas, es que el espacio principal lo ocupa un hecho no destacado en la batalla, o mejor dicho, de la historia de la batalla. Es un recurso artístico típicamente barroco, pero insólito en un lugar de representación ceremonial como era el Salón de Reinos, donde se representaban siempre la batalla o los generales en primer término, como era normal, ¿no? Es un recurso típicamente barroco y voy a poner dos ejemplos clave, y son esos bodegones que en el fondo están escondiendo o jugando con un asunto religioso. Esto en realidad es un bodegón, pero aquí aparece la escena religiosa de Cristo en casa de Marta, y es un recurso que Velázquez ya por grabados o por pintura flamenca que llegaba a Sevilla, ya aparece en sus cuadros, en sus primeros cuadros, Cristo en casa de Marta, o incluso en los últimos, una escena de género que en el fondo está camuflando, mejor dicho, jugando con la escena dentro del cuadro, que es la escena mitológica que en realidad da sentido a la pintura, que es la fábula de Palas y Aracne. El lugar más destacado es un hombre herido, un arcabucero, según se deduce de algún detalle del macuto al que restaña la sangre una mujer, ¿no?, y que está aquí, y que es, según el padre Ceballos, está sacado de un sitio concreto del Brasil restituido de Lope de Vega, que tenía un trozo un poquito más largo, pero ya se nos está haciendo un poco tarde, no lo voy a leer, solo voy a leer la parte en que se habla de él. Voy a poner las gafas que no veo. Y la verdad es que está bien, ¿no?, ver cómo la música o la poesía en el fondo está muy relacionada con las otras artes artísticas. En el segundo acto dice: qué valeroso le sigue el animoso don Diego de Guzmán, pero también le retiran porque al suelo le ha derribado una bala pasándole el muslo diestro. Gallardo el capitán Mazas parece que lo es de hierro. Con don Francisco Cortés en el nombre y no con ellos, dos alféreces bizarros, laureles vienen perdiendo. Franciscos, por ser iguales en el nombre y el esfuerzo, Espínola y Alderete, y el capitán Barrio Nuevo y el alférez Sandoval, España que viene diciendo y pretende Rafael del Cáramo ilustres hechos. Oh duro y sangriento Marte, hay musas entristecidos, porque a don Diego Ramírez le pasa una bala el pecho. Notable ha sido la herida, pero no quieran los cielos que muera, aunque su valor viva en la fama eterno. Esta estrofa de la comedia de Lope de Vega, Ceballos la relaciona con esta escena donde él reconoce a una mujer portuguesa que es la que está curando las heridas. Es la materialización un poco sentimental, pero también simbólica, de la unión de armas que propiciaba políticamente el conde duque. También se ha hablado de una alegoría de las misiones de la guerra. Julián Gállego
Jonathan Brown y Eliot la han relacionado con Santa Irene y San Sebastián, Santa Irene quitando las flechas a San Sebastián. El éxtasis de San Francisco, también Ceballos la ha relacionado, pero la realidad es que podría tener que ver, como atestigua Ceballos, con la obra de teatro de Lope de Vega y el héroe del momento que se llamaba Diego Ramírez, un soldado madrileño. Con ello, al localizar el fondo de atención en un herido español curado por una portuguesa, se materializa de una manera certera y sentimental la unión de armas vinculada a un programa estrictamente político del conde duque. Después una alegoría quizás de la caridad con los 3 niños aquí a la izquierda. Y por último, el núcleo de la escena, que da sentido a todo lo demás, como la escena del fondo de las hilanderas da sentido a todo el cuadro, ¿no? Bueno, ya Jean Courbet, que fue un grabador y calcógrafo francés establecido en Madrid, hace una imagen que puede de alguna forma simular lo que está sucediendo. Sabemos por la obra de teatro de Lope de Vega que lo que sucedió aquí es que en las capitulaciones don Fadrique, un poco molesto por las pretensiones de los holandeses, dice, bueno, lo que voy a hacer es preguntarle a un retrato que tengo en la tienda. Y entonces fue a por el retrato de Felipe IV, lo sacó fuera, todos los soldados holandeses que estaban en ese momento allí se arrodillaron y Fadrique de Toledo le preguntó al propio retrato, ¿no? Y la escena dice así: «Mas que porque conozco el pecho de aquel divido monarca, que cuando es juez severo sabrá ser padre piadoso, reconociendo su imperio, desde aquí le quiero hablar, y porque tengo en mi tienda su retrato, mientras le hablo, pon la rodilla en el suelo». Y aquí un paréntesis típico de obra de teatro, y dice: «Descúbrese el retrato de su majestad Felipe IV, que Dios guarde. Magno Felipe, esta gente pide perdón de sus yerros. ¿Quiere vuestra majestad que esta vez los perdonemos?». Parece que dijo sí. Se cerró el retrato. «Pues el perdón os concedo». Me encanta lo de «¿Quiere vuestra majestad que esta vez los perdonemos?». La próxima no lo vamos a perdonar, pero esta vez, dice, parece que dijo sí, ¿no? Pues es un poco la misma idea, que era una idea que no estaba del todo alejada de procedimientos que se hacían en ese momento. Y ahora estoy pensando en el cuadro de Felipe IV en Fraga, que está en la Frick Collection de Nueva York. Es un cuadro que se pintó en Fraga y que se mandó, Felipe IV quiso mandárselo a su mujer al Alcázar de Madrid y se expuso durante un tiempo bajo dosel, como este y como este, en una calle madrileña para admiración de todos, del talento también de Velázquez. Y que es algo que también estaba asociado con el propio Maíno, porque cuando pintó este cuadro religioso que es Santo Domingo en Soriano, estaba rescatando una idea muy de estirpe católica y que proviene en el fondo de esas historias que se cuentan, bueno, desde la Sábana Santa hasta la propia sombra de San Pedro, que no sé si recordáis en los Hechos de los Apóstoles que los enfermos se ponían no ya para que San Pedro les tocara, sino para que la sombra de San Pedro les cubriera en parte y así quedaban sanados. Pues es la santidad de la sombra o de la representación del santo. Y parece ser que las copias que se hacían de este cuadro tenían la virtud de curar a los enfermos. Y después hablar del tapiz. El tapiz también tiene su importancia porque uno de los elementos esenciales del Salón de Reinos era precisamente un tapiz que cubría la representación, el sitio donde se situaba Felipe IV y a su mujer. Y aquí es uno de los pocos tapices de los que nos quedan ejemplos del siglo XVII. En el tapiz, en la parte alta, aparece la inscripción «Sed dextera tua», ¿no?, que viene del Salmo 43. «Pues no se apoderaron de la tierra», dice así la traducción, «gracias a su espada, ni les dio su brazo la victoria, sino tu diestra y el poder de tu brazo, pues tú los amaste». «Sed dextera tua», ¿no?, sino tu diestra.
Y después el Felipe IV. Es curioso aquí que el Felipe IV representado es un Felipe IV con la edad que tendría cuando se ganó la batalla, en 1625, y no el Felipe IV de 1634-35, que es cuando se pintó, que tendría este aspecto. Este es a su vez un cuadro de Velázquez, pero que en el fondo es una recreación o rehecho de Velázquez de un cuadro, lo sabemos a través de la radiografía, de un cuadro que pintó Velázquez en 1624-25, rehecho en el 28, pero del cual afortunadamente queda una copia en el Metropolitan de Nueva York, que ya sí que da un aspecto a la edad y el tipo que tendría Felipe IV en ese momento. Y este es un cuadro atribuido con dudas a Gaspar de Crayer o a Maíno, que se discute mucho, pero que ya vemos que tiene una extraordinaria relación con el retrato que aparece representado en el tapiz. También aparece aquí Minerva, que corona en la obra de teatro de Lope de Vega, es una simbología de Brasil, es la diosa pagana de la guerra que corona a Felipe IV, y el conde duque, que a su vez también corona a Felipe IV, que tiene el estoque de ceremonias de los reyes católicos que se conserva en la Herbería de Madrid. Este es el detalle de la espada concretamente, y que le correspondía como caballerizo mayor, ¿no? Y tiene una rama de olivo entrelazada en la espada que simboliza la paz. Y después están aquí tres alegorías importantes, que son la herejía simbolizada en un personaje que muerde y rompe la cruz de Cristo que nos redimió a todos. Después la hipocresía, una mujer con doble rostro, que aparece así también en los grabados, donde tiene una rama en una mano simbolizando la paz y en otra una daga simbolizando la traición. Y por último, la discordia, normalmente representado en una vieja, con el pelo como serpientes y también una serpiente en la mano que se puede ver pues, por aquí. Una vez visto y conocido el cuadro, volvamos al Salón. ¿Quiénes fueron los asesores históricos del Salón? Bueno, pues es complejo, ¿no? Fueron, por una parte, quizás Francisco de Rioja, que consta que intervino en la decoración de la iconografía de las ermitas del Retiro, Juan de Palafox, seguramente el cronista Tomás Tamayo tuvo cierta importancia, Rodrigo Caro. Y una pregunta más difícil, ¿quiénes fueron los asesores artísticos? Pues en parte parece que Crescenti, el noble medio arquitecto que tuvo mucha influencia con el conde duque y con Maíno, y también Velázquez, ¿no? ¿Quién hizo el reparto de batallas? Pues no lo sabemos. Lo que pasa es que hay algunas batallas que tienen coincidencias con las biografías de los artistas que nos parecen chocantes. Por ejemplo, Bahía, una flota luso-portuguesa, y Maíno, que era medio portugués y español, pues era muy apropiado. También Breda, ¿no? Con Spínola, que es precisamente uno de los pocos generales que sabemos que Velázquez conoció de todos los representados en el Salón. Esto me lo voy a saltar. Os lo voy a contar brevemente porque ya nos vamos acercando al final, pero es curioso en la ejecución de todas las batallas del Salón que existen, y es de los pocos casos, existen dibujos exentos que representan las batallas. Es decir, que probablemente, y además el sentido común nos lo dice así, debieron exigir a los artistas que hicieran dibujos de lo que iban a pintar finalmente. Y os voy a enseñar os voy a ir directamente al de Velázquez, ¿no? Porque Velázquez, del que se conservan tan pocos dibujos, se conservan un bosquejo del retrato de Spínola aquí la figura, y la de este caballerizo, que es el personaje que está sujetando al caballo casi en el centro de las batallas. ¿Hizo Maíno un dibujo para su bahía? No lo sabemos. Precisamente Maíno, que era el profesor de dibujo de Felipe IV, era una técnica que dominaba, y es probable, pero no la conservamos, ¿no?
Por último, contaros un dato técnico del salón, y es que todas las batallas están constituidas por 2 paños de telas, menos una de carducho, un paño grande de tela de 2,50 metros al que se le cosió una parte arriba, normalmente menos los cuadros de Giuseppe Leonardo, para hacer el ancho del bastidor, el ancho del cuadro completo. Los telares que entonces y que existen de tela tienen un ancho limitado, y muchas veces las batallas o los cuadros que se quieran pintar exceden de ese ancho. Hay que hacer costuras sobre el lienzo, que es esta imagen que vemos aquí, 2 lienzos iguales, cosidos, que normalmente los pintores lo pusieron en la parte alta, que era donde menos se veía, y además da la curiosidad, la casualidad, que coincide con la línea del horizonte de los paisajes. Por último, comentaros dos cambios de composición con respecto al cuadro que son interesantes. Hay varios cambios de composición en el cuadro cuando se hizo la radiografía, pero hay 2 que llaman especialmente la atención. Están situados precisamente en el tapiz. Uno de ellos es que Felipe IV pisaba la cabeza de la herejía. No sé si llegáis a verlo aquí, que el pie está encima de la cabeza, y que luego suavizó la violencia que esa imagen quizás podía causar en el espectador y lo puso pisándole la mano que sujeta la cruz rota. Y por otro, uno aún más sorprendente, y es que el conde duque estaba pintado y bastante acabado más bajo de la posición de Felipe IV, y decidió levantarlo. Claro, lo que nos induce a pensar en esto es, la primera idea es la soberbia del conde duque de quererse situar incluso más por encima del propio rey. Esa es un poco la interpretación que nosotros hemos sacado. La verdad es que también a mí me sugiere la duda si podía ser por facilitar la composición de coronación al rey. Bueno, ahí os dejo las 2 posibilidades, ¿no? Pero la verdad es que es un cambio bastante impresionante. Desde el punto de vista de la composición, ya hemos visto que la recuperación es un cuadro singular, pero hay una cosa curiosa en este sentido. Si se compara la altura física de los generales representados en las batallas a escala real, sucede esto. Esta es a escala de tamaño real de los cuadros pintados. Es algo que pasa desapercibido cuando estás viendo todas las batallas de reinos, ¿no? La rendición de Breda fue la única batalla en la que se redujo considerablemente la escala de los protagonistas, aumentando así la distancia espacial entre la escena representada y el espectador. Una sutileza importante que juega en beneficio de una naturalidad opuesta a la narración teatral y artificiosa de los generales de las demás pinturas, incluso en la de los artistas más modernos como Zurbarán o Leonardo. La recuperación de Maíno resulta una obra singular también con respecto al resto, y por tanto difícilmente comparable en este sentido. Mientras que todas están cortadas por el mismo patrón, que era el que se debió exigir, parece que Maíno se salió del guión y hizo una obra más compleja. Fijaros, la comparación es casi cómica. Si somos un poco maliciosos, pensaremos que esta reducción de tamaño le hubiera gustado especialmente al conde duque. Pero hay que pensar que el Fadrique de Toledo está también representado en la isla de San Cristóbal de Castelo a un tamaño como los otros, ¿no? 2 cosas más para terminar. ¿En qué lugar de la sala estaba posiblemente colocada la pintura de Maíno y a qué altura estaba colgada? Estos son el plano primero que se conserva del salón, y el último, que es el que se hizo para un master plan que se hizo del Salón de Reinos hace algunos años, en 2006, ¿no? Lo más importante para nosotros a la hora de relacionar estos 2 planos, el primero y el último que se ha hecho de la sala, es que aquellos elementos que no se han modificado, como el largo, el ancho, la anchura de las paredes entre ventanas, son muy similares. Es decir, que de todas aquellas partes que se eliminaron, como las escaleras o las puertecillas laterales, nos podemos fiar del plano de Carlier, de los tamaños que tienen.
si colocamos los cuadros a tamaño real sobre las paredes en las que estaban destinadas, en la última interpretación que dio el Museo del Prado sobre la colocación de los cuadros en el Salón de Reinos, vemos que se colocaron cuadros en paredes, y pensemos solo en el caso de Maíno, que es el que más nos interesa, en paredes en las que en realidad no cabían, porque eran más grandes. Para ahorraros todo, la dificultad de las distintas posiciones en el Buen Retiro, os diré que lo más sencillo de todo esto es en pensar la solución más fácil. ¿Y cuál es la solución más fácil? Hacerle caso al inventario de 1701. Es un inventario tardío con respecto a la colocación de los cuadros. Los cuadros estaban colgados en 1636, es decir, que habían pasado pues, cerca de 65 años desde que se colgaron. Pero pensar en que se modificaron también es extraño, porque aunque no existen inventarios del siglo XVII, sí existen del siglo XVIII. Y hemos comprobado todos los inventarios que se hicieron en el siglo XVIII y vemos que en ningún momento del siglo XVIII se cambian las batallas de su lugar. Es decir, pensar que los Borbones no cambiaron las batallas y que los Austrias, que pidieron y colgaron las batallas, sí que las cambiaron de lugar, resulta extraño. Por eso lo más lógico es pensar que el inventario de 1701 nos está dando, afortunadamente, el lugar exacto donde se colgaron las batallas. ¿Qué sucede si se colocan a tamaño real las batallas según el inventario de 1701? Pues que caben perfectamente y que hay un margen de diferencia, si pensamos en marcos como de 10 centímetros, pues de 10, 20 centímetros con respecto a la distancia que había en las ventanas. Es decir, que Salvador de Bahía, en ese sentido, estaría el segundo cuadro entrando en el salón a la derecha. Y por otro, la altura. Esto en principio es imposible saberlo, aun encontrando los huecos de los clavos en la pared del salón actual, que por cierto se están buscando por si estuvieran, no podríamos saber porque no sabríamos dónde estaba colocada la alcayata en los bastidores originales, que no se conservan, se cambiaron ya en el siglo XVIII. Pero hay una pista que nos ha ayudado en este sentido. ¿Ves? Ahora mismo está a 90 centímetros. La pista son las puertecillas laterales que daban acceso a las escaleras por las cuales se subía a la balconada del Salón de Reinos. En todas aparecen las fotos antiguas y aparecen esas puertecillas, pero se eliminaron a finales del siglo XIX. Y ya, por supuesto, en el salón actual no están ocultas. Sin embargo, cuando se colgaron los cuadros de Velázquez, se excedían el tamaño que hubiera habido entre las puertecillas laterales y la puerta de entrada, y hubo que cortar los cuadros. Todos los retratos ecuestres de Velázquez, bueno, menos el del príncipe Baltasar Carlos, están cortados y así aparece en la radiografía. Este es el aspecto de todas las esquinas de los 4 retratos ecuestres. Están cortados en las esquinas porque no cabían en la pared y excedieron el espacio de la puertecilla. De ahí, y todas las reconstrucciones que se han hecho aparecen con las esquinas cortadas de los cuadros, porque siempre se pensó que se habían guardado en un almacén y que se pusieron en el siglo XVIII. Para un artículo que escribimos con Javier Portús, dimos la hipótesis, que por otra parte es natural, de que las esquinas no estuvieron almacenadas, sino que estaban puestas sobre las propias puertas. Lo que haría la puerta al abrirse sería este juego que podéis ver en la diapositiva. Al moverse la puerta, se abriría el trozo de pintura colgado sobre ella. Sabemos por los cuadros el tamaño del ancho que habían cortado la puerta y sabemos el ancho de las puertas de Carlier. Por el plano de Carlier sabemos el ancho que tenían esas puertecillas. De ahí podemos calcular la altura a la que estaban colgados los retratos ecuestres. Hay que pensar que todos los retratos ecuestres miden 3 metros de alto y todas las batallas del salón miden aproximadamente, ¿no? Hay una que mide 3,7 me parece, pero todas miden igual. Lo más lógico es pensar que todas estaban colgadas a la misma distancia. Si sabemos a qué altura estaban colgados los retratos ecuestres, podemos saber a qué altura estaban colgadas las batallas y, por tanto, el cuadro de Maíno. Este es el cuadro de Maíno colgado actualmente en la sala y este es el tamaño a 1,50 m de altura que debió estar expuesto en origen. Esta es la comparación. En el fondo,
¿Qué significa esto, no? Pues que seguramente pintaron las batallas para ser vista mucho más alta de lo que la estamos viendo ahora. El caso de Margarita de Austria, a mí es un cuadro que me ha resultado siempre muy antipático de ver, porque me parece como que no funciona el caballo, ¿no? Es un caso donde la posición del caballo es como que me dolía, ¿no? Precisamente a ser el caballo de las cosas que sabemos que fueron las que pintó en concreto Velázquez sin la ayuda del taller, ¿no? Pero es un caballo hecho como en perspectiva, pero una perspectiva que al final se dobla, es decir, como que no funciona. Afortunadamente, cuando este retrato se estuvo restaurando, tuvimos la oportunidad con un caballete del taller de restauración de ponerlo a 1 metro de altura, y para mí fue como un milagro, una revelación ver que lo que no funciona ni en fotografías ni en la sala funcionaba a la altura a la que estaba pensado colgarse el cuadro, ¿no? Hecho esta recreación, es verdad que es un poco indigna, lo reconozco, pero que nos da a entender que hay veces que hay que forzar la mirada, hacer un esfuerzo visual por intentar que las obras las veamos en el lugar para el que estuvieron pensadas. Es un problema común en todos los museos del mundo, pero de lo que no somos siempre conscientes. Quería que hoy, hablando de la batalla de Maíno, pensáramos en ello, que para ver el soldado herido no tenemos que bajar la mirada, sino que solo lo tenemos justo enfrente, o que para ver al rey tenemos que elevarla más de lo que pensábamos. Esta es una foto de la conservadora de Maíno en el Prado, Leticia Ruiz, explicándonos hace casi 10 años la exposición que se le dedicó. Ella ha dirigido el mejor estudio de Maíno hasta la fecha, que fue el catálogo de la exposición, al que os remito si queréis saber más de Juan Bautista Maíno, fraile tardío y pintor esquivo. Las obras maestras tienen algo de infinitas, lo que van desvelando sugieren a su vez nuevas incógnitas, y así va creciendo nuestra información sobre ellas y también su misterio. Espero que lo que haya contado hoy aquí se sume a ese laberinto cada vez más complejo y cada vez más bello de la historia del arte. Gracias.